para ella poder manifestar de una manera, digamos, sana hacia los demás, quizás se va a liberar el dolor de la lengua. Y esto ha sido mi reflexión. Gracias. Y uno se puede plantear ahí todas las hipótesis que se han planteado aquí, ¿no? De un pasado en donde la zona de la boca ocupó un lugar muy importante. Uno entonces habrá de suponer que hubo un periodo crítico en que hubo una interrupción en todo el placer asociado a la boca, etcétera, etcétera. Pero yo retomaría la cita que decía Liliana, de justamente lo que habría que analizar desde mi punto de vista es por qué no puede decir lo que quiere decir. O sea, que la resistencia que ella expresa, porque para nosotros podría ser muy claro que ella quiere decir muchas cosas. Pero, ¿por qué no puede decir lo que quiere decir y que no sabemos exactamente qué es eso que quiere decir? Es lo que me parece que dibuja y traza la línea de lo reprimido. Tanto más cuando ella siente que no existe nadie en condiciones de recibir lo que ella tiene que decir. Por lo tanto, solo le queda o el testimonio del informe psicológico o de vomitar lo que tiene que decir a sus hijos, diciéndole, bueno, yo voy a decir ahora lo que sé de mí misma, probablemente va a ser un gran espacio en blanco, y luego ¿qué? ¿No? Yo pienso que la actividad clínica sería delinear esa resistencia que se opone a decir lo que quiere decir, porque parece que ya sabemos lo que quiere decir, pero ¿por qué no lo puede decir? ¿Qué puede destruir? ¿Qué se puede acabar? ¿Qué se puede romper? ¿Qué pacto se rompe? Solo un breve comentario, que al menos como una mínima, desde mi punto de vista, toma de posición frente al síntoma. Mi primera pregunta apuntaría siempre cuál es la satisfacción personal. Yo más bien pienso que la palabra es una función yoica y que el inconsciente es sexual. Y entonces mi pregunta por la determinación inconsciente de un síntoma, cualquiera sea, si digamos que es psicosomático o conversivo, es qué prácticas sexuales del juego, aunque se expresara no en términos sexuales, sino en términos de autoconservación, pero sin duda que para mí intentar preguntarme por qué la boca, por qué está en juego en ese síntoma, es cuál es la satisfacción, cuál es el goce, ¿cierto? Qué práctica sexual está en juego. Porque la relación con el otro, en el inconsciente, en lo más profundo, en el origen, papá, mamá, lo que fuere, es sexual. Como una toma de posición. Hola, respecto al caso, sobre la discusión del síntoma conversivo en relación al fenómeno psicosomático, a mí, bueno, me parece, concuerdo con Liliana, que es un buen caso para quizás discutir este tema de qué es psicosomático finalmente. Y bueno, en relación al caso, a mí me llama mucho la atención cómo llega ella, porque ella llega con una mala derivación, el médico le dice que no es algo médico, sino que es algo psicológico, como queriendo decir que lo psicológico fuera excluyente de lo somático. También están los hijos que mencionan esta idea de que, bueno, como que le dé
informe para saber si tiene algún problema psicológico. Y parece que también muchas de las personas que están acá encaran el problema como si fuese algo psicógeno, ¿ya? Y desde mi punto de vista, bueno, esta enfermedad, que la persona tiene una lesión, ¿ya? En realidad la etiología es inespecífica. Y uno puede decir, bueno, si lo aborda, o sea, todos los modelos teóricos, muchos de los que se mencionaron acá, si es que encontramos una explicación médica, se caen. Y viceversa, si es que uno lo pensara desde el punto de vista psicógeno, bueno, a la medida que uno descubre el conflicto que está inconsciente, el síntoma debería cesar. Sin embargo, creo que lo psicosomático, cuando uno habla de una concepción psicosomática, está encarando además algo que es más complejo que eso. Entonces, no sé, yo lo había pensado, justo estaba hablando con Víctor, una persona que conocí ahí, respecto a cómo lo que plantea Freud en los 3 ensayos sobre los campos de influencia recíproca, ¿no? De qué manera, por ejemplo, una alteración en una función fisiológica puede influenciar en la parte, en la actividad sexual y cómo, o la expresión de cierta erogeneidad, ¿ya? Y viceversa. Entonces, bueno, quizás yo me pongo en este caso. Pongamos que el síntoma en realidad, la etiología es médica. Sin embargo, eso no quiere decir que porque aparezca la lesión ahí, quizás se puede concertar algo del alivio o que aparezca una reacción oral o algún conflicto y que se despierte fantasía en relación a eso. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención quizás también porque a veces encarar a un paciente quizás que viene una dolencia física como un paciente que tiene un problema psicológico puede hacer que, bueno, finalmente trate el terapeuta quizás como el hijo, ¿cierto? Que lo trata como el otro, o que quiere saber, digamos, también que este síntoma es algo psicológico y quizás, bueno, no se toma en cuenta que es una cosa que es real, un fenómeno que está. Buena evidencia que por ahí, porque desde un punto de vista está una paciente que tiene una estructura más bien histérica, que aparece con un fenómeno psicosomático, ¿ya? Yo difiero a los autores que plantean al paciente psicosomático como un tipo de personalidad particular, ¿ya? Yo parto de la base como que es un fenómeno transnosológico y todos podemos ser pacientes psicosomáticos alguna vez, pero me parece que, no sé, desde mi punto de vista hay muchas formas de cómo encarar y quizás el síntoma somático funciona como puente para poder abordar el inconsciente. Quería recalcar un poco el lugar de la loca, en este caso. Muy en la línea de lo que han planteado varias personas, pero llama particularmente la atención. Me quedé pensando harto rato como, bueno, ¿qué pasa con la lengua? Y se ha hablado de la lengua como aquello que permite hablar. Sin embargo, la lengua no evita que la persona haga ruido. O sea, la falta de lengua no evita eso. Y siento que es algo que pasa en este caso, que la paciente es como que habla, transmite ese ruido, pero le cuesta finalmente decir lo que quiere decir, ¿no? Pensaba un poco justamente al final del caso que los hijos le dicen, bueno, tú estás loca, o estar en el lugar de la loca. Aquel que habla, pero cuyas palabras no tienen ningún peso. Creo que quería rescatar eso justamente a propósito de la presentación anterior de Matías, ¿no? Como que creo que acá hay un trabajo doble, porque por un lado, mucho que la paciente pueda finalmente decir aquello que quiera decir, también hace falta que esa palabra sea acogida, o que tal vez es un tema de ella, o que ella pueda sentir que es acogida. Creo que es un trabajo súper crucial con este tipo de pacientes, como que lo he topado harto, le he dado hartas vueltas, como el lugar que tiene el otro. Vamos a hacer el último comentario, estamos en la hora. Nada más que para prestar, o evitar prestar un poco una asociación que me hizo todo el tiempo el relato, porque yo tuve una operación a la lengua, o sea, en realidad el dentista, porque me pasó a llevar un nódulo nervioso, entonces yo perdí la sensibilidad a la mitad de la lengua por mucho tiempo, por tanto como 9 meses. ¿Ya? Y la recuperación de ese proceso, hablando de como morderse la lengua, porque está pensando en lo convulsivo, está pensando esto. Yo también tuve un atropello
y también me mordí la lengua, entonces estaba pensando mucho en esto de esta picazón, este ardor, digamos, de la boca, ¿ya? Y en este proceso de recuperación de la lengua, que me costaba hablar, me costaba comunicarme, ¿ya? Estaba cortada la lengua, sentí una picazón, ¿ya? Era un ardor, era una cosa complicada de trabajar, por decirlo así. Entonces, eso nomás, era una asociación que quizás puede servir de algo. ¿Tenemos espacio o tú me dices? Bueno, primero agradecerles la invitación, un seminario muy interesante, sobre todo gratuito, que para los estudiantes que están comenzando es muy importante. Bueno, una pregunta para el profesor Hugo. Cuando un paciente presenta estos síntomas de desafectación, de bajo contacto con sus emociones, ¿cómo trabajar cuando aparecen estas pasiones? ¿Qué hacer ahí? Ponerse cinturones de seguridad. A ver, o sea, lamentablemente ahí no hay una fórmula, ¿ya? Más bien recordar algunos consejos de Freud. Por ejemplo, a propósito de la necesidad, en un análisis, de intentar conservar el actuar del paciente en el ámbito de la transferencia, que significa que ojalá el paciente, cuando aparezcan estas pasiones, incluso las pueda escenificar en el análisis, en la transferencia y no afuera. A propósito de lo que antes se mencionaba, como que un paciente a veces en estas pasiones puede partir a su casa y hacer alguna tragedia, digamos. O toman decisiones precipitadas en relación a su pareja. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo mantener algo así? Uno dice, primero, ojalá que cuando vayan apareciendo estas cosas en un paciente que se inició de esta manera tan aparentemente congelado, ¿no? Que estoy usando una palabra que yo he escuchado en más de un paciente, de su vida afectiva, congelado. Pacientes que hablan de que en su infancia estaban congelados. Es que cuando se descongelen, bueno, primero no se desparramen, y no se conviertan en actuaciones, en actos, pasajeros al acto muy importante. Y que cuando eso ocurra, entonces haya suficiente vínculo transferencial, suficiente fuerza en la transferencia, que podamos contenerlo, ¿ya? Y en algunas ocasiones yo me he permitido a algún paciente decirle, mire, eso que está pensando, no lo haga. Ya, no que yo esté adivinando lo que está pasando, porque el paciente habla de lo que está, porque voy a ir a la casa y a este lo voy a decir. No lo haga. ¿Ya? Después ya tendremos tiempo para salir un poco de ese lugar en el cual tuve que usar la transferencia como autoridad. Pero esa es la meta fundamental, es que el paciente ojalá no haga una actuación o pase un acto con lo que está apareciendo. Sobre ese punto me parece interesante comentar lo que trae Hugo respecto de que en este caso en particular, si bien ella puede aparecer como una persona más bien desafectada, no lo diría así, pero tomemos esa palabra, hay un montón de afectos muy potentes que tienen que ver con la rabia y que tienen que ver, y que en el fondo lo que dice Hugo, que podrían llegar a hacerse actos, y de hecho en algún momento en la descripción que yo les hice aparece el tema del maltrato hacia esta figura de la madre que está con un Alzheimer, y que ella efectivamente hace gestos muy maltratadores con ella. Esto no está en la descripción del caso, pero se los comento, y que en el fondo el hecho de llegar ella a trabajarlos conmigo le ayudó un montón para dejar de hacerlo o prevenirlos. En el fondo, a propósito de este asunto de que la madre la ubica en el lugar de hija a ella, y la rabia que eso también le suscita,
empieza a ser descuidada, negligente y a veces físicamente muy golpeada en el hablarle a ella, de amenazarla, de hacer un montón de cosas bien duras, que en el fondo, claro, dan la cara que dice uno decir como, eso que no lo haga, eso que a usted le está pasando ahora, evítelo. Y es también estas cosas como de muerte, que le empiezan a aparecer cuando empieza a pensar. Cuando empieza a pensar en lo que le pasa, le empiezan a aparecer estas ideas de muerte. Y eso también es una de las cosas que uno también se le instala ese pensamiento. Eso que usted le está pasando ahora, no lo haga. Eso. Ok, vamos a dar por finalizada esta segunda jornada de Cuerpo y Afecto. El equipo de trabajo de la Unidad de Psicosomática Psicoanalítica, perteneciente a la Unidad de Psicopatología del Programa de Estudios Psicoanalíticos de esta universidad, agradece a cada uno de ustedes su participación en el día de hoy, la diversidad de miradas que hoy se han puesto en juego y la disposición de cada uno de los expositores a compartir su trabajo en este encuentro. Esto sin duda impulsa nuestro quehacer y esperamos enriquezca la clínica de investigación de cada uno de ustedes. Quienes han entregado sus datos al acreditarse hoy podrán recibir por correo electrónico las constancias de participación en este seminario y también a las personas que enviaron casos, como bien dijo Luis, vamos a mantenernos en contacto en caso de que, y algunas otras personas que quieran mantenerse en contacto con nosotros, tenemos un correo para que podamos hacer y generar instancias de intercambio. Así que gracias por venir en este día tan frío. Un aplauso para ellos.